Nehemías capítulo 4, esa hora de escuela dominical es a las 6 hoy y luego en 2 semanas más otra vez a las 6 de la tarde. También cuando entramos a horario invierno, que si no me equivoco es el 1 de abril, si se ha dado cuenta en las invitaciones que repartimos, el horario del culto en la tarde cambia. En vez de tener escuela dominical a las 6 y culto a las 7, vamos a adelantar esa hora. Escuela dominical a las 5 y el culto a las 6, solo para que cuando llegue a pleno invierno, para que no estemos saliendo tan tarde, para que los niños, bueno, también creo el cuerpo necesita dormir un poco más, así que tomamos esa decisión al principio. Siempre podemos cambiarlo si no resulta, pero vamos a ver cómo nos resulta el cambio este año. Así que cuando entramos a horario invierno, el horario de los cultos en la tarde cambiará. Nehemías capítulo 4, sin decir nada más. Nehemías capítulo 4. Poco antes de los Salmos, poco antes de Job, dije sin decir nada más, pero comento, si está leyendo el plan anual de lectura de la Biblia, sigue leyendo. Si se atrasó, yo también, sigue leyendo. Hoy las cosas de la vida, y lamentablemente no siempre damos prioridad a lo que deberíamos dar prioridad. Si su pastor falla, por seguro no soy el único. Sigue leyendo. No es tema de que tengo que seguir la agenda, aunque la agenda nos ayuda a motivarnos, pero es tema de que tengo que seguir leyendo la palabra de Dios, tengo que seguir conociendo de Él. Ahora sí, sin decir nada más, Nehemías capítulo 4. Voy a tomar como mi texto en un momento del versículo 7 hasta el versículo 23, que es el final del capítulo. Pero llevamos ya 5 semanas, esta es la 6ª semana que llevamos estudiando el libro de Nehemías, y mientras estudiamos este libro de Nehemías, vemos la necesidad de ser valientes en nuestro servicio a Dios. A veces hay que decir firmes y adelante. Al enemigo, y tenemos un enemigo, lo hemos visto varias semanas, tenemos un enemigo y ese enemigo no le gusta que logremos algo para Dios, que sirvamos a Dios. Y cuando él ve que se está logrando algo, claro que se va a oponer. Nehemías fue enviado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Aunque nosotros también estamos levantando muros de un templo al lado, creo que la aplicación, y claro, hay algunas aplicaciones que son válidas para la construcción física. Creo que la aplicación de Nehemías no es tanto para dirigirnos en nuestra construcción de un templo, sino está dado para nosotros como para aconsejarnos y guiarnos en la construcción o la edificación espiritual de esta iglesia, en la edificación espiritual de cada vida que está representada aquí en este momento y de las vidas que quizás aún no han llegado. Al principio del capítulo 4 están recién comenzando, y por eso, como vimos la semana pasada, la oposición era débil. La oposición no era muy directa. La oposición era de la burla o los insultos. Y luego vimos la semana pasada en versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El enemigo se dio cuenta, entiende por favor, no está en mis notas, pero nuestro enemigo, hablando de Satanás, no es omnisciente como Dios. Él no sabe cómo todo va a terminar al final, aunque creo, es mi opinión personal, creo que él entiende que ya perdió. Pero él no sabe cómo va a terminar. Tal como los enemigos de Nehemías, Sanballat, por ejemplo, y Tobías, como vimos la semana pasada, no sabían cómo iba a terminar. Ellos pensaban que si yo me meto un poco, ahí va a quedar fracasado, porque no es la primera vez que intentan reconstruir el muro, así que no necesitan mucho esfuerzo para desanimarlos. Pero luego vio que eso no resultó, entonces tenía que cambiar su táctica. Cuando Satanás viene para atacarte, cuando Satanás viene para atacarnos a nosotros como iglesia, debemos resistir, sí, pero no podemos decir, bueno, resistimos, nos sometimos a Dios, por lo tanto el diablo huyó de nosotros y ahora nos va a dejar tranquilos. No, él va a buscar otra forma de llegar, él va a buscar otra forma, tal como los enemigos de Nehemías. El pueblo se había enfrentado con obstáculos. La semana pasada vimos el obstáculo de los insultos. Y ese obstáculo no resultó. Por lo tanto, se transformó en lo que hoy vamos a ver como una conspiración. La idea de que algunos estaban coordinando, planificando en secreto para la destrucción de la obra. Aunque puede haber conspiraciones físicas hoy día,
y de vez en cuando resultan haber dentro de una iglesia. Vuelvo a decir que la aplicación es más espiritual. No quiero que miremos a nuestro hermano como nuestro enemigo, sino que miremos a Satanás como nuestro enemigo. Porque ese enemigo siempre está planificando, siempre está conspirando para la destrucción de lo que Dios quiere lograr. Cada vez que intentamos hacer algo para Dios, entienda que habrá oposición. Nehemías capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice: Mas aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, entienda que no estaban reparados al 100%, pero veían gran avance. El versículo sigue aclarando: porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dijeron 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis a nosotros, ellos vendrán sobre vosotros. Entonces puse por los lugares bajos del lugar detrás del muro, en los lugares altos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras esposas y por vuestras casas. Y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los jóvenes trabajaba en la obra, y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: la obra es grande y amplia, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén, para que de noche nos sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestra ropa. Cada uno se desnudaba solamente para lavarse. Oremos antes de seguir. Señor, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por siervos fieles como Nehemías y el pueblo de Israel, quien lo apoyó en ese momento, que nos dejaron el ejemplo. Y gracias por tu palabra que nos instruye. Señor, yo le pido que usted nos ayude a entender el peligro del enemigo, pero no nos dejes caer víctima a la conspiración o la amenaza del ataque del enemigo. Ayúdanos a tomar fuerzas de las promesas y las instrucciones que encontramos en tu palabra. Enséñanos y cámbianos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. El enemigo se molestó al ver el avance de la obra. Esto se va a repetir varias veces en el libro de Nehemías. Versículo 7, cuando empezamos a leer, de hecho menciona varios de los enemigos quienes se enojaron al oír que eran lo que eran buenas nuevas para el pueblo de Dios. Más bien, otra vez al final del versículo 7 dice: se encolerizaron en gran manera, se encolerizaron mucho, como Sanballat en versículo 1. Entienda que tenemos un enemigo quien odia el avance de la obra espiritual de Dios en corazones individuales y en la iglesia. Odia a Dios y por lo tanto odia a la obra de Dios. Primero quiero que observemos que este enemigo, este oponente,
era animado por un poder espiritual. Versículo 7 dice, mas aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, dos individuos, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, se encolerizaron mucho. No conocemos muchos detalles acerca de estos tres grupos. La Biblia destaca a Sanballat y Tobías por nombre porque los vimos y los volveremos a ver y los volveremos a ver. Parecen ser enemigos persistentes de esta obra que Dios quiere lograr por medio de Nehemías. Pero luego tenemos grupos de mucha gente, donde dice otra vez los árabes, los amonitas y los de Asdod. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de quiénes eran. No, claro, sabemos algo en general, sabemos de quiénes, de qué lugar venían, de qué nacionalidad quizás pertenecían. Si buscáramos en el registro histórico, podríamos incluso conocer el rey y quizás encontrar algunos nombres de los capitanes. Pero aquí la Biblia no detalla, no nos da esos detalles, porque creo que el enfoque es que simplemente representan cualquier enemigo. Podría ser cualquier que se opone a la obra que Dios quiere lograr. Pero al fondo, aunque este enemigo, aunque esta oposición suele tener una cara humana, suele tener una representación humana, creo que realmente al fondo estaban animados por un poder espiritual. Estaban animados por Satanás. Entienda otra vez, y lo hemos leído antes en Efesios 6:12, la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestro conflicto no es con otra persona, no es con el vecino, no es con el hermano. Van a surgir conflictos con gente de afuera y la iglesia, van a surgir, imposible evitarlo, creo yo. Van a surgir, pero nuestro conflicto no es contra él. Es contra la fuerza que quizás lo está animando a hacer lo que quiere hacer. Si un día la ley civil nos prohibiera tener culto el día domingo, nuestro enemigo no es la ley civil. Nuestro enemigo podría ser la fuerza detrás de esa ley civil. Si un día algún vecino reclama que estamos haciendo demasiado ruido en nuestros cultos, quizás no han visto otras iglesias, pero si reclaman que estamos haciendo demasiado ruido en nuestros cultos, nuestro oponente no es el vecino. Nuestro oponente es la fuerza detrás de ese vecino. Y cuando hablamos con ese vecino, cuando hablamos con ese representante de la ley civil, deberíamos reconocer, tú no eres mi enemigo, tú no eres mi oponente. Por lo tanto, yo voy a responder en amor. Yo voy a responder de una forma que deje la puerta abierta para poder después testificar contigo. Mi oponente aquí no eres tú, mi oponente es la fuerza que opera detrás de ti. Yo ayer estaba trabajando un poco en el sitio y vinieron los testigos de Jehová, los testigos falsos de Jehová. ¿Por qué no nombrarlos? Vinieron en grupo como suelen venir, al parecer eran como 20, y una señora quizás con su hija tocaron la puerta acá, y yo respondí, quizás no vieron el letrero que esto es iglesia, quizás me vieron todo cuchino y dijeron, pero él no puede ser uno de los miembros, él es un trabajador nomás. Así que querían conversar conmigo, me dejaron un tratado al final, y yo dije, mire, si quiere conversar, yo con gusto los recibo, pero en este momento estoy ocupado. Y la señora, ya se me olvidó su nombre, dijo, yo vivo aquí al lado, quizás volveré un día entre semana con mi esposo. Faltó avisarle al hermano Alan, por si vuelve. Pero si vuelven, yo los voy a recibir con todo amor, con todo cariño. ¿Por qué? Porque aunque ellos están predicando una mentira, ellos no son el enemigo. Hay un enemigo detrás de ellos. Y puedo vencer al enemigo detrás de ellos al demostrar el amor de Dios a ellos. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra el Papa. No tenemos lucha contra los predicadores falsos que existen hoy día. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Si vemos la respuesta de Nehemías, ahora me estoy adelantando, Nehemías no dice, chicos, vamos a tomar nuestras espadas y vamos a matarlos. Ahora más adelante, claro, tenemos a guerreros como el rey David, y eso fue la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. No creo que es la voluntad de Dios para nosotros hoy día. Pero Nehemías reconocía, mi enemigo no es Sanballat, no es Tobías, mi enemigo es la fuerza que opera detrás de él. No podemos preocuparnos tanto con las personas quienes se van a molestar. No hay nada malo en querer vivir tranquilos y no molestar a otros, pero cuando haces la obra de Dios, Satanás se va a molestar.
Y muchas veces va a demostrar esa molestia por medio de personas. Y como dije antes, si alguien reclama que hacemos demasiado ruido, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si un día la ley civil nos prohíbe predicar en contra del pecado, vamos a seguir haciendo lo que la Biblia nos manda a hacer. Y vamos a hacerlo de una forma que demuestra el amor de Dios. Al final, en esos casos, son gente que no pertenece a este grupo, quien se está oponiendo porque no le gusta lo que Dios quiere lograr. No hay por qué hacerles mucho caso, hay que seguir simplemente obedeciendo a Dios. Pero puede suceder que gente de nuestro grupo, y ha sucedido, que gente de nuestro grupo quizás presenta una queja, presenta una molestia, presenta una idea para mejorar lo que estamos haciendo. Yo sería tonto como pastor decir, yo voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Si es un hermano mío, si es alguien que viene con buenas intenciones, yo voy a tomar el tiempo para considerar la sugerencia, para escuchar la queja, para escuchar la crítica. Y si Dios quiere que cambiemos algo, y hemos cambiado cosas a base de lo que personas me han dicho, vamos a cambiar. Pero si Dios quiere que no cambiemos, vamos a seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Espero que explico esa idea. Sin enfocarnos en un estudio de estos enemigos, entienda simplemente que era muy raro que estos grupos se juntaran y estuvieran de acuerdo en algo. Se hicieran incluso un pacto o una alianza. Pero ellos estaban unidos porque tenían un enemigo en común, el pueblo de Dios. Y creo que estaban unidos porque también tenían un poder en común, precisamente el poder de Satanás. Estas personas al parecer habían rodeado la ciudad. Era un plan detallado, era un plan sincero. Y querían obrar en secreto para destruir la obra. Versículo 11 dice, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ellos no querían anunciar sus intenciones, por eso digo el obstáculo de la conspiración. Muchas veces la amenaza de un ataque, el peligro de un ataque, tiene mayor efecto que el ataque mismo. Es decir, el susto es más difícil de que cuando te llegue la noticia. Si por ejemplo escuchas que esta semana en tu trabajo van a despedir la mitad de los empleados, vas a andar con pura ansia. Pero si te despiden, no es que espero que te despiden, si te despiden, se tranquiliza la ansia un poco. ¿Por qué? Porque la amenaza de lo que pudiera suceder muchas veces es peor de lo que realmente podría suceder. Muchas veces cuando pasa nos damos cuenta, está bien, Dios está en control. Volviendo a la idea, ellos no querían que ellos no querían que Nehemías supiera lo que estaba sucediendo, pero la amenaza fue lo que molestó a los habitantes de Jerusalén. De alguna forma la noticia llegó a Nehemías, aunque no creo que ese fue el deseo del enemigo. Pero Nehemías tenía que responder a los rumores. Y por eso la Biblia dice en versículo 9, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? No lo vamos a estudiar mucho porque lo vimos la semana pasada. Entonces oramos a nuestro Dios. Conspiraron, versículo 8, todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño, entonces oramos a nuestro Dios. Entonces, reunimos todo el pueblo, no, eso va a venir más adelante. Entonces, actuamos, eso va a venir más adelante. Antes de actuar, Nehemías oró. Y han habido momentos en mi vida, han habido momentos en el liderazgo de esta iglesia, cuando alguien dijo, pastor, decídase. Y yo tenía que decir, dame un momento para orar. No voy a responder sin orar. No quiere decir que siempre soy así, a veces respondo sin orar, pero debería siempre orar antes de responder. Y sabes, cuando no sabes qué hacer, siempre puedes orar. Cuando no puedes hacer nada, siempre puedes orar. Nehemías oró y luego hizo lo más sensible. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oró e hizo lo más sensible. Ahora un punto aparte, pero un punto importante. Nehemías no tenía el Espíritu Santo que nosotros tenemos. Él quizás no sabía cuándo le iba a llegar una respuesta de Dios y por eso tenía que hacer lo que a él le pareciera mejor. Hoy día no recomiendo que actuemos así. No recomiendo que oremos y luego hagamos lo más sensible, porque a veces lo más sensible no es lo correcto. Ora y espera.
Y cuando Dios te da la respuesta, ahí es cuando deberías actuar. ¿Cómo sé cuando Dios me ha respondido? Es una pregunta para otro día, pero mi forma de entender cuando Dios me ha respondido es cuando yo tengo paz. Si no tengo paz, no lo voy a hacer, no lo voy a decir. Cuando alguien me exige que haga algo, sigo orando, dame más tiempo, por favor, espere, por favor, no tengo paz. Y cuando tengo paz, ahí voy a actuar. Mi consejo solamente. En versículo 12, los que estaban involucrados en la obra, los que no estaban involucrados en la obra, anunciaron el peligro repetidas veces. Sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban entre ellos, habitaban entre este enemigo, nos dijeron 10 veces, no sé si literalmente fue 10 veces, o si Nehemías está diciendo nos dijeron muchas veces. ¿Qué dijeron? De todos los lugares de donde volvieres a nosotros, ellos vendrán sobre vosotros, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Cuando lo leí en voz de niña, porque se portaban como niñas, ¿verdad? Vamos a morir, vamos. Y ellos no estaban ni involucrados en la obra, solo venían para estorbar la obra, para distraer. Hay quienes profesan ser cristianos, quienes les encanta echar litros de agua sobre el fuego espiritual que quiere resplandecer. ¿Qué tal justo cuando alguien empieza a hacer algo para Dios, alguien viene, no lo debes hacer así? Ay, es que mi pastor nunca lo había hecho así, nunca lo he visto. ¿Y tú qué estás haciendo? Por favor, hazte para un lado si no vas a ayudar y déjame servir a Dios de la forma que yo entiendo que Dios quiere que le sirva. Pero esta oposición, este enemigo era animado por un poder espiritual. Pero en el versículo 9 vemos también que el pueblo en Jerusalén estaba ayudado por un poder espiritual. Nehemías dice entonces oramos a nuestro Dios. Este capítulo no graba la respuesta de Dios. De nuevo, ellos quizás no tenían la promesa que nosotros tenemos de que Dios escucha nuestras oraciones. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Quizás Dios les respondió, pero el libro no detalla la respuesta de Dios. Sin embargo, el simple hecho de que podían orar a Dios era suficiente para que ellos mismos se recordaran de las promesas de Dios y para que Nehemías pudiera anunciar, Dios es con nosotros. Vamos a seguir adelante confiando en Dios. La oposición estaba animado por un poder espiritual, claro, pero Nehemías también estaba ayudado por otro poder espiritual. Y sabes, el poder que ayudaba a Nehemías ya venció el poder del enemigo. El poder que vive dentro de usted, si es hijo de Dios, ya ha vencido al enemigo Satanás. Y pase lo que pase, salimos ganadores, salimos victoriosos. Lo dije antes, Satanás puede ganar algunas batallas, pero la guerra ya la ganó el Señor. Y si eres hijo de Dios, estás al lado del vencedor y podemos confiar en eso. Las amenazas aquí nacieron de Satanás. Bien podría ser que la alarma que dieron algunos judíos en versículo 12 también vinieron de Satanás. Pero al final estos judíos que vinieron en versículo 12, ellos vivían con el enemigo. Ellos quizás no conocían al poder que Nehemías conocía. Pero nada de esto tuvo un efecto externo en Nehemías. Sin duda afectó a sus emociones, pero no afectó sus acciones. Y por eso en el versículo 9 respondió con oración, como lo hizo casi siempre cuando surgió un problema. Oró en el momento sin tener que prepararse de ninguna forma, porque siempre estaba preparado a orar. No tenía que, déjame, ¿cómo debo orar? No, tenía el hábito de orar. Entonces, sin pensar, quizás ahí mismo se arrodilló, quizás parado en voz pública, no sé, quizás se retiró a su casa, pero dijo, lo primero que voy a hacer es orar. No ignoremos la importancia de la oración. La oración es eficaz. La oración cambia el enfoque. Antes de orar nos enfocamos en el problema, pero en la oración nos enfocamos en el Dios que es mayor que el problema. Él sabía del problema mucho antes que nosotros y Él sigue trabajando para que todo salga bien a su definición. Observa que la oración y la obra van mano a mano. Lo vimos en el versículo 9, oramos a nuestro Dios y pusimos guardia, pero en el versículo 15, y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos al muro, cada uno a su obra. No es suficiente orar. Es bueno orar, es importante orar, es esencial orar.
pero no es suficiente orar. Hay que también obrar. Hay que también hacer lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Nosotros oramos por años para tener esta propiedad, pero no es que oramos y nos quedamos sentados. Oramos y vimos qué pudimos hacer para quizás avanzar el proceso. Oramos por buen rato para el templo y aún queda mucha obra que hacer. Algunos de ustedes, nosotros también oramos por años para tener una iglesia bíblica en esta comuna. Aún falta obra que hacer. No es suficiente orar para el bienestar de sus hijos, para que ellos lleguen a conocer a Dios. También hay algo que hacer para que ellos puedan conocer a Dios. No es suficiente orar para tus familiares, tus vecinos. Hay algo también que podemos hacer para que ellos puedan conocer a Dios. La oración y el trabajo o la obediencia van mano a mano. En la vida cristiana necesitamos la dependencia en Dios, pero también necesitamos la diligencia. Luego vemos también en versículo 10, que aunque el enemigo era animado, aunque el pueblo de Jerusalén era ayudado, habían algunos distraídos. En versículo 10 la Biblia dice, y dijo Judá. No son palabras de Nehemías, son palabras de una parte del grupo que estaba en Jerusalén. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ahora entienda, son tres cosas lo que dijeron. La primera, creo que era cierta, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Creo que fue el viernes, fue cierto, que hormigoneamos los pilares. Y yo dije a Cristín, después de mi responsabilidad era la carretilla, de llenar el balde y subir el balde. Y lo hice como 500 veces y saqué el cálculo bien. Así que claro, después del día yo estaba cansado. Desperté el sábado cansado. Desperté esta mañana todavía cansado. Lo creo. Cuando dicen las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, es cierto. Pero luego dice, y el escombro es mucho. Esa es una opinión. El escombro es mucho. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Nos queda demasiado que hacer. Pero note la palabra escombro. ¿Quién dijo esa palabra primero? Si se atrasa versículo 1, no es versículo 1, es versículo 2. Con la burla de Tobías y Sanballat, aquí el ejemplo de Sanballat. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se fortalecerán a sí mismos? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Resucitarán las piedras de los montones de escombros que fueron quemados? Nehemías vino. Nehemías les hizo enfocarse en el potencial que había. Mire, hermanos, podemos levantar este muro, y todos se animaron a trabajar. El enemigo vino y les llamó la atención a lo negativo. El insulto resultó, porque parte del pueblo ahora está enfocado en lo negativo. ¿Saben, Nehemías tiene razón, el escombro es mucho? Y luego concluyen en versículo 10, no podemos edificar el muro. Ahora nosotros conocemos el resto del libro. Sabemos que eso, lo primero fue verdad. La segunda fue una opinión. Pero lo tercero, mentira. Pero ¿cuántas veces creemos la mentira del enemigo? Decimos que no nos afecta, pero se sembró una semilla, hicimos caso a esa semilla, y esa semilla nos dio lugar a creer la mentira del enemigo en vez de creer la promesa de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos al enemigo? Lo descartamos, decimos, yo sé que eso no es cierto. Pero algo quedó con nosotros y esa semilla tiene un efecto más adelante. Quizás escuchamos a tantas personas atacar la autoridad de la Biblia, decimos que no los creemos. Pero más adelante leemos una parte de la Biblia que nos dice que para ser obedientes a esa porción tenemos que cambiar nuestras vidas, y en vez de cambiar nuestras vidas decimos, bueno, quién sabe si todo esto realmente es inspirado o no. En el momento dijimos que no creímos la mentira, pero más adelante cuando nos convenía, claro, creímos la mentira. Y creo que es justamente lo que sucedió con Judá. Al principio tenían ganas, querían construir el muro, pero ahora se cansaron, se fatigaron y buscaron cualquier excusa para decir, déjanos tranquilos. Prefiero estar como antes estaba. O quizás vemos tanta suciedad en la televisión,
Decimos que reconocemos que es pecado y por lo tanto no vamos a hacer caso a las partes feas, las partes pecaminosas del programa. Pero luego llegamos a un punto en nuestra sociedad, en un punto en nuestras iglesias, incluso donde la fornicación y el adulterio son tolerados y aceptados. ¿Cuántas veces personas me han dicho, es que en mi iglesia anterior se sabía que algunos de los líderes estaban en relaciones sin casarse y aún así seguían como líderes? ¿Por qué? Porque aceptamos lo que el mundo dice. Decimos que lo rechazamos, pero en alguna parte le hacemos caso. No digas que la suciedad del mundo no te afecta. No digas que tienes un chaleco antibalas en ese sentido. Aunque quizás en el momento no te afecta, más adelante podría causarte a creer la mentira del enemigo. Fueron distraídos de la verdad, porque aunque no hicieron caso a lo que el enemigo dijo, igualmente estaban distraídos por lo que el enemigo dijo. Vieron las piedras como basura en vez de potencial, como todo lo que necesitaban para la obra. En mi vida he sido culpable de hablar con personas y empezar a testificar a ellos hasta que conocí cómo era. Dije, no, esta persona jamás va a poder ayudar mucho a la iglesia, así que mejor busco a otra persona en quien invertir. No debo ser así, pero a veces soy así. Veo el escombro, veo las dificultades en vez de la potencial. Hermanos, lo digo a mí porque mi corazón tiene que escucharlo, pero lo digo a ustedes también. Dios puede cambiar a cualquier persona. Dios puede usar a cualquier persona. No importa si una persona tiene dificultades o limitaciones físicas o de carácter o de personaje. No importa si una persona ha andado tanto en el mundo que ya ni se parece a la persona que antes era. Dios puede cambiarlo. Dios puede usarlo. Y nosotros no deberíamos ver el escombro. Deberíamos ver el producto que Dios quiere hacer por medio de ellos. Es natural desanimarnos después de la crítica y la burla y el peligro constante. Es natural pensar que no vamos a lograr nuestro objetivo. Pero no podemos rendirnos al enemigo. Tenemos que responderle al enemigo. Y quiero que veamos en breve la respuesta de Nehemías. En no anoté el versículo, pero lo vimos en versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia. Nehemías no tan solo oró, luego también organizó el pueblo, porque él tenía la habilidad de reducir algo asombroso a algo manejable y accesible. En ese momento ellos vieron al enemigo, el enemigo era más que ellos no tenían un muro de defensa. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un dicho en inglés y alguien me compartió el equivalente en el chileno, pero se me olvidó. El dicho en inglés: ¿cómo comes un elefante? Un elefante es demasiado enorme para comerlo. ¿Cómo lo comes? Una mordida a la vez. No lo vas a comer en un año quizás, si realmente la carne fuera preservada. Quizás no lo vas a terminar pronto, pero de a poco vas a poder comer el elefante. Y Nehemías dijo, bueno, quizás no podemos vencer al enemigo, pero algo podemos hacer, y ese algo vamos a hacer, y luego vamos a confiar en Dios. Primero, en versículo 13 respondió con la organización. Entonces puse por los lugares bajos del lugar detrás del muro, en los lugares altos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Cuando dice por familias, él decía, y en ese sentido voy a usar al hermano Segundo quizás como ejemplo, porque tiene varios familiares juntos con él. Diría, hermano Segundo, tú y tu familia están a cargo de estos 100 metros del muro. Y él estaría a cargo de organizar. Juan Carlos, tú y tu familia tienen la primera jornada. Luego tiene el Fernando, tú y tu familia la segunda jornada. Y así se turnarían por familia. No familia individual, sino familia en el sentido amplio de la familia. Las varias generaciones que podrían estar involucradas. Nehemías respondió con organización. Y nosotros tenemos que estar preparados para las posibilidades. Por eso ellos dijeron, vamos a especializarnos en algunos temas. Se nota más adelante, tenía la mitad de los jóvenes como guardia, la mitad de los jóvenes en la obra. Luego dice, algunos con una mano trabajaban y con la otra mano en la espada. En cierto sentido, vamos a especializarnos. Algunos van a dedicarse a esto y otros van a dedicarse a esto. Consideró todas las posibilidades de ataque y preparó la defensa apropiada para cada una. Organizó y equipó el pueblo para responder. Y muchas veces la obra espiritual no avanza como debería porque no nos organizamos. Bueno, cada uno venga y haga lo que le parece bien.
Y a mí me falta crecer en ese área de organizar. Creo que cuando tenemos el templo va a ser un poco más fácil organizar, tener los ujieres que van a estar a cargo de dar la bienvenida a los que llegan, de encontrarles un asiento. Tenemos algunas maestras, pero quizás podríamos ayudar a organizar eso, organizar los músicos, organizar. Hay mucho que falta en ese área, pero Nehemías entendía la importancia de la organización. En nuestra obra espiritual, creemos que si tan solo estamos haciendo algo para Dios, eso es suficiente. Pero Dios nos ha enviado, nos ha mandado a hacer guerra. Y ninguna guerra se gana sin organización, sin preparación. Por eso, ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos coordinarnos? Y la obra del ministerio de la iglesia también requiere organización. En versículo 14, Nehemías también respondió con motivación. Después de organizar las familias, dice, después miré y me levanté y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras esposas y por vuestras casas. Dos motivos o quizás tres aquí que él usó para motivar. Primero, una conexión personal. Dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo. Parece que no llamó una reunión general donde anunció esto, sino que parece que fue personalmente a las casas, a las familias, a los grupos. Una conexión personal. Una de las cosas que lamento con esta época de la construcción es que no me queda tanto tiempo para visitar, pero me encanta poder volver a visitar para mantener esa conexión personal. Pero luego los motivó con su enfoque, el enfoque en Dios. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible. Con eso estaba diciendo, ¿se acuerda lo que tus bisabuelos te contaron? ¿Cómo Dios partió el mar rojo y así destruyó al ejército egipcio? No, esto no es nada para Dios. Ni eran sus bisabuelos, ¿verdad? Eran sus bisabuelos. Porque eran varias generaciones antes. Pero acuérdase de Dios. Dios puede. No tenemos por qué temer. Luego los motivó con instrucciones. Por lo tanto, pelear. Los motivó con el resultado. Al final aquí no estás peleando para mí, dice Nehemías. Claro, estás peleando para Dios, pero hay algo más personal que eso. Estás peleando por tus familias, por tus hermanos, por tus hijos, por tus hijas, por tus esposas y por tus casas. Hermanos, reconozcamos algo. Aun si vives como soltero, aun si dices yo no tengo mucha familia, estás peleando por tu familia. Mira a tu izquierda, mira a tu derecha, mira enfrente de ti y detrás de ti. Somos tu familia. Esta mañana, a pesar de las dificultades de la semana pasada, yo dije, gracias Señor, que yo puedo ver a mi familia. No me refiero a mi familia que veo 7 días a la semana. Me refiero a la familia que casi solo alcanzo a ver el día domingo. Somos familia y tenemos que pelear, luchar los unos por los otros. Si tú bajas tus defensas, va a tener un efecto en otras familias. Si tú caminas con el mundo, va a tener un efecto en otras familias. En cambio, si tú peleas, si tú vives como Dios quiere que vives, estás fortaleciendo a las otras familias. Padres, también Dios te ha puesto como el guarda de tu familia. El mundo está atacando. Pelea. Pelea por tus hijos. Pelea por tu esposa. Pelea por tu familia. Y como iglesia, si vamos a lograr algo para Dios, si vamos a crecer, si vamos a alcanzar a nuestros vecinos con el Evangelio, tenemos que pelear. He visto a familias abandonar la pelea. No quiero que nadie más abandone la pelea. Peleemos. Sigamos luchando. Respondió con oración, respondió con organización, respondió con motivación y luego respondió también con preparación en versículo 15. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. La amenaza todavía existe. El enemigo no se ha ido a ningún lugar. Nada ha cambiado en ese sentido. Pero ahora vuelven a trabajar porque saben que el peligro existe y saben que lo mejor que se puede hacer es terminar la obra. O peleas o te rindes. Y rendirnos no es una opción porque eso significa la destrucción espiritual.
En versículo 16 envió a jóvenes para ayudar en la obra y la otra mitad para almacenar las armas. Todos pueden involucrarse. Mire, quizás al principio solo algunos nos involucramos y pensamos con esos pocos era suficiente, pero necesito que más se involucren. Puedo decir quizás que en la iglesia hasta el momento algunos han servido, pero es momento de que más se involucren. Es momento de que reconozcamos que hay peligro, que no estamos avanzando quizás tan rápido como pudiéramos y hay oportunidad para que más se involucren. No voy a resistir la tentación de decir también que siempre hay necesidad de más manos en el templo al lado, pero la aplicación más directa es espiritual. Todos estaban trabajando, pero también estaban listos para hacer guerra en versículo 17. Así es la vida cristiana. Debemos edificar nuestros hogares, edificar nuestras vidas en Cristo, pero también tenemos que pelear contra el pecado y el gran engañador. Y en versículo 18, el resultado de esto, la obra avanzó, así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahora no pienses por un minuto que si tan solo te organices, te motives, te prepares y sigues trabajando, vas a vencer a Satanás y lograr todo lo que Dios quiere que logres. La Biblia nos instruye, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No podemos decir que si yo hago todo como yo debo hacerlo, todo va a salir como yo quiero que salga. Eso sería olvidarse de Dios. Nehemías no se olvidó de Dios. Nehemías partió con la oración. Dios, reconozco quién eres y por lo tanto voy a hacer lo que yo puedo hacer. No nos quitemos nuestra mirada de Dios y su poder. Por último, hay una invitación en versículos 19 al 23. Nehemías dice, estamos avanzando en la obra, pero si escuchas el sonido de la trompeta es que necesitamos más ayuda en este lugar específico. A veces hay que llamar a las reservas. A veces hay que pedir ayuda de otros hermanos o quizás incluso otras iglesias. No tienes que hacer guerra solo. Hay quien te ayude. Solo tienes que pedir ayuda. Solo tienes que sonar tu trompeta. Solo tienes que decir, pastor, estoy luchando con esta área de mi vida. Pastor, es que no sé cómo encontrar la victoria en este aspecto. Y si yo no puedo ayudarle, puedo encontrar quién puede ayudarle. Dios no nos hizo para guerrear solos. Nos hizo para guerrear como un ejército. Para trabajar juntos, para fortalecernos juntos. Vemos la dedicación total de este pueblo. En versículo 21 dice, nosotros pues trabajamos en la obra. Y luego dijo en versículo 22, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas. No era de 8:30 a 6:30. Era todo el día. Quizás la esposa tenía que golpear al esposo. Mi amor, levántate, veo el sol. Y el esposo quizás decía, pero no se ha subido mucho, dame 5 minutos más. No, pero hay trabajo que hacer. Y eso supongo que la esposa ya estaba preparando la comida para que los trabajadores pudieran comer. Y todo el día trabajando. Y cuando se cansaba el cuerpo y querían terminar, alguien decía, pero aún queda luz. Pongamos unas pocas piedras más. Aún hay algo que hacer. Ni regresaron a sus casas. Versículo 22, dije entonces al pueblo, cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén. Cuando estudié el tema, los muros de Jerusalén no eran para proteger a todo Jerusalén. Eran para proteger la parte más crítica de Jerusalén. No era para proteger a todos los que vivían ahí. Era para proteger la parte más crítica. Y cuando venía el enemigo, los que vivían fuera de la ciudad llegarían dentro de la ciudad. Y él decía, ni deben regresar a sus casas. Tienen que quedarse aquí, un sacrificio. Y luego en el versículo 23, ni se cambiaron la ropa solo para lavarse. Ahora, no quiere decir que si nadie se cambia la ropa toda esta semana vamos a tener victoria espiritual. No es la aplicación aquí. La aplicación es la dedicación. Dios, si tengo que pagar un precio, voy a pagar un precio. Si pierdo mi tiempo de descanso, está bien, Señor, porque tú te lo mereces y hay una obra que lograr. Si tengo que incomodarme, voy a incomodarme porque hay algo más importante que mi comodidad.
Dios necesita cristianos totalmente comprometidos a la victoria. Victoria a casi cualquier precio. La voluntad de Dios es lo que quiero, aun si me cuesta la vida. Pero en el versículo 20 veo una frase importantísima, clave para la victoria aquí, y es la confianza total. Nehemías dice, mire, he organizado, he motivado, he dado instrucciones, estas son mis últimas instrucciones, en el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos ahí con nosotros porque ahí tenemos que hacer guerra. Pero luego dice, nuestro Dios peleará con nosotros. No es lo que dice. No dice que peleará con nosotros. Es decir, vamos a hacer guerra y Dios va a hacer guerra con nosotros. Dice, Dios peleará por nosotros. Muchas veces ni tenemos que matar a nadie. Muchas veces ni tenemos que realmente hacer guerra contra el enemigo. Tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo. Dios peleando por nosotros, el diablo huirá de nosotros. Espero que explico esa verdad, porque es la verdad más importante de todo este pasaje. Podemos entender que hay un poder espiritual que se opone a la voluntad de Dios. Podemos entender que el poder de Dios debería ayudarnos y motivarnos. Podemos entender la importancia de la preparación, pero si perdemos la importancia del hecho de que Dios pelea por nosotros, hemos perdido todo el sentido. Dios es mayor que cualquier enemigo. Él quiere pelear por nosotros, pero muchas veces no puede porque nosotros le estorbamos. No sé si en tu familia, los que tienen hijos o los que tuvieron hijos, si han habido momentos cuando los niños estaban peleando, pero había un pasillo y el que estaba siendo la víctima estaba entre ti y el niño agresivo. No podías hacer nada hasta que el víctima se hacía para un lado. Muchas veces sucede en mi familia. Pero papá, mira, mamá, mira. Hazte para un lado y déjame encargarme de esto. Y eso es en cierto sentido lo que Dios pide. Claro, tienes que hacer algo, pero muchas veces lo único que tienes que hacer, ganarte para el lado donde Dios quiere que estés. Ocúpate de lo que Dios quiere que te ocupes, porque lo mismo sucede con mis niños. Estoy hablando con un niño, ¿verdad? Quizás el niño, puede decir, la niña reclamó que el niño le hizo algo malo. Estoy empezando a hablar con el niño y la niña sigue interrumpiendo, sigue diciéndome lo que... No, cierre la boca, déjame hablar con el niño. Tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos y Dios peleará por nosotros. Si intentas hacer algo para Dios, habrá oposición. No te sorprendas por eso, creo ya lo tenemos claro. El hombre carnal no quiere una iglesia bíblica en esta ciudad. Quizás no hemos visto mucha oposición, pero lo vamos a ver si el Señor tarda su venida. Incluso puede haber personas carnales dentro de la iglesia. El miembro de iglesia, el miembro carnal, no quiere exaltar el nombre de Dios. Quiere exaltar su propio nombre, quiere que su opinión sea reconocida y valorada. No quiere que otros logren algo y reciban reconocimiento mientras que él o ella no. Ayer yo estaba trabajando en el sitio al lado y pensé, nadie sabe lo que estoy haciendo. Les voy a decir, enterré algunos bolones. Nadie sabe porque están enterrados. Y dije, sabe, no importa, porque no lo estoy haciendo para que alguien sepa. Estoy haciéndolo para Dios. Y cuando reconozcamos que lo que hago no lo hago para recibir mi gloria, para recibir mi honra, para recibir mi reconocimiento, todo cambia. Puedo seguir trabajando a pesar de la crítica, porque no estoy trabajando para la aprobación de ellos, estoy trabajando para la aprobación de Dios. Puedo seguir haciendo lo correcto, aun si me incomoda, porque no lo estoy haciendo para estar cómodo, estoy haciéndolo para la aprobación de Dios. Puedo seguir a pesar de toda circunstancia, porque en toda circunstancia hay una realidad que no ha cambiado. Esto es la voluntad de Dios, y por lo tanto voy a lograr lo que Dios quiere que logre. Si vamos a lograr algo para Dios, tenemos que pelear.
tenemos un enemigo. Está animando a otros a apoyarle a él para detener la obra de Dios. Pero la pregunta es si estás totalmente comprometido a la obra de Dios. ¿Estás totalmente comprometido para ver esta iglesia edificada? ¿Estás totalmente entregado para apoyar a tus hermanos en lo que puedas apoyarlos? ¿Estás comprometido a colaborar y ayudar en lo que se pueda? Dios peleará para nosotros. Dios peleará por nosotros. Pero también espera poder pelear por nosotros. Señor Padre, gracias por tu palabra. Cada vez que la leo me veo como tan pequeño que soy, reconociendo que tú eres todo y yo soy yo. Pero Señor, sé que tienes una voluntad para mi vida, tal como tienes una voluntad para la vida de cada persona aquí. Y espero que nos des la valentía para cumplirla. A pesar de la oposición o el obstáculo de la burla y los insultos, a pesar de la amenaza del enemigo, Señor, denos la valentía para poner un pie delante del otro, para tomar una espada en una mano y una herramienta en la otra si sea necesario, y para lograr lo que tú quieres que logremos. No sé cuándo vamos a terminar nuestra carrera, pero espero que cuando la terminemos, Señor, la habremos terminado según tu voluntad. Amén. Úsanos, usa esta iglesia para traer honra y gloria a tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.